Hey culés y amantes del fútbol. Hoy te traigo una historia que huele a bombazo, pero no cualquier bomba, una con nombre propio. Laporta está cocinando algo muy gordo, y las cartas sobre la mesa son Erling Haaland o Julián Álvarez. ¿Quién será el nuevo killer del Barça? Quédate hasta el final, porque esto no es solo rumor, es estrategia, política, fútbol y un poquito de humor. Así que antes de empezar, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, que lo que viene, va a explotar. Joan Laporta lleva semanas caminando por los pasillos del Camp Nou con una mezcla de aire triunfal y tensión contenida. Uno podría pensar que está enfadado porque alguien le robó el último bocadillo de jamón en la cafetería del club, pero en realidad ese ceño fruncido responde a algo mucho más serio: decidir cuál será el gran bombazo con que anunciará su candidatura para 2026. La apuesta es obvia: un delantero de primer nivel para reemplazar a Lewandowski cuando acabe contrato el 30 de junio de 2026 y deje libre al club uno de sus salarios más astronómicos. Tenemos dos cartas sobre la mesa. La primera, la más ambiciosa, Erling Haaland. La segunda, más plausible desde el punto de vista financiero y operativo, Julián Álvarez. Y por si fuera necesario, una tercera opción algo menos espectacular, Bradley Barcola. Pero la pelea real está entre Haaland y Julián. Cada uno tiene su estilo, sus pros, sus contras y, como no, sus anécdotas fallidas o gloriosas que alimentan la narración del gran bombazo. Haaland es el sueño galáctico de Laporta. Es el tipo de fichaje que te pone en todos los titulares y te dibuja una sonrisa en la cara incluso si entras a la oficina un lunes a primera hora sin café. El noruego ha marcado más de 30 goles por temporada desde que llegó al Manchester City, ganó la Champions, fue sensación en la Premier y acumula estadísticas descomunales, más de 100 tantos en poco menos de 2 temporadas. Toda una garantía. Además, se da el dulce añadido de que al renovar en enero de 2025 su contrato hasta 2034, ha dejado margen para que en 2026 se pueda activar una cláusula de salida que estaría en torno a los 120-180 millones de euros, según el contexto. Laporta cree que para entonces el club habrá recuperado parte de su solidez financiera y el margen de fair play, y por eso las cifras podrían cuadrar. Claro que, frente a ese sueño de blockbuster, están los inconvenientes reales: el altísimo salario, unos 30 millones brutos por temporada, aproximadamente 15 netos, el precio del traspaso, y el hecho de que en Manchester han cerrado casi cualquier puerta a dejarle salir barato. Peor aún, Pep Guardiola ha renovado hasta el 2026 y se espera continuidad, por lo que Haaland no tendría prisa por marcharse salvo que el jugador mismo lo pida. La operación sería gigantesca, prácticamente histórica. En cambio, Julián Álvarez es una opción más terrenal y directa, joven, con 25 años, explosivo, goleador desde su llegada al Atlético, 29 goles en la última temporada y buen número de asistencias, y con cierta predisposición a escuchar ofertas si su situación deportiva no evolucionaba como él desea. Su salario actual ronda los 7 millones netos, pide al menos 10 en el Barça, y su cláusula oficial es prohibitiva, en torno a 1,50500 millones, aunque se habla de que el Atlético estaría dispuesto a negociar por unos 1,00150 millones si las condiciones acompañan y el jugador está convencido. El plan de Laporta ya se ha marcado: no fichará inmediatamente a un 9 en el verano de 2025. El objetivo es esperar y lanzar la gran operación en 2026, cuando Lewandowski se vaya libre, liberando masa salarial, y cuando las cuentas del club estén en mejor forma. Ahí es cuando entrará en escena el fichaje. Pocas incorporaciones, ahorro presupuestario ahora para tener capacidad real de operar luego. La primera escena de esta narración es la reunión entre Laporta, Deco, director deportivo, y Hansi Flick, entrenador. Laporta avanza: y si presentamos a Haaland en 2026, Deco responde con cautela: sería un bombazo, pero solo si la situación financiera lo permite, y Flick añade: yo quiero un 9 que marque 2,530 goles por temporada y que sepa jugar con pequeños y jóvenes como Yamal o Pedri. Haaland es imponente, pero Julián también encaja bien en ese perfil. El presidente sonríe y dice: entonces empezamos a mover el plan A y el plan B. Simultáneamente, por fuera del club, se van filtrando rumores como que Laporta promete a los socios que si sale revalidado en 2026 presentará uno de estos nombres: Haaland, Julián Álvarez o Barcola. El mensaje es claro: quiero que volváis a soñar. La campaña electoral ya comenzó estratégicamente, y el fichaje se convierte en su gran argumento. En enero-febrero de 2025, Laporta hace comentarios públicos del tipo: nada en la vida es imposible, agitando rumores sobre Haaland sin confirmar nada. Al mismo tiempo, en junio, reconoce que Julián Álvarez es una prioridad real como recambio de Lewandowski, dejando claro que con Leao ya no cuentan y que el argentino está muy bien valorado por cuerpo técnico y directiva. Todo mientras el Atlético de Madrid cierra filas,
Su presidente Enrique Cerezo dice que Julián no se vende, que está feliz y que la cláusula es astronómica. Con esos ingredientes se monta la narrativa, el sueño soñado y la opción pragmática. Ahora bien, como en toda historia hay imponderables, el próximo Mundial, el rendimiento de Lewandowski los próximos meses, la evolución de Haaland si se frustra o no, y cómo gestione el Atlético la presión por Julián. Y llegamos a agosto de 2025, momentos en los que ya se comenta en medios que el Barça no hará megaoperaciones este verano. Ha sido un mercado austero, 27 millones invertidos en fichajes modestos, pero todo ahorro ha sido pensando en 2026. En esta escena, Laporta se reúne de nuevo con Deco y con Flick, revisan las cuentas, pueden asumir la ficha de Julián si Legua se va, y si de verdad el margen financiero mejora, también podrían aspirar a Haaland aunque sea con un esfuerzo histórico. La decisión parece pendular. Se disparan las especulaciones sobre condiciones. Julián pide al Barça que le den el dorsal, 9 minutos, que sea titular indiscutible y mínimo 10 millones netos por temporada. Todo factible, aunque habría que cuadrarlo bien. Por su parte, Haaland implicaría un compromiso salarial de 30 millones brutos por año, más comisión, más amortización del traspaso, etc. Pero también un retorno mediático gigantesco, camisetas, sponsors, marketing global. Decisión política casi tanto como deportiva. En una tertulia televisiva ficticia, un tertuliano humorístico plantea: imaginen presentando a Haaland delante del Camp Nou repleto, con una pancarta, «Volvemos a casa», y él respondiendo: «Sí, siempre quise estar en España, y Messi me lo recomendó». Un efecto dramático importante. Luego cambia la escena, presentando a Julián en el mismo lugar, con su clásico grito golazo, la grada lanza la araña y él acepta el reto de ser la referencia del ataque blaugrana. También emotivo, más cercano, menos estruendo planetario, pero igual de simbólico de proyecto. El relato avanza hacia el último tramo. A finales de otoño/invierno 2025, el Barça ve que Lewandowski ha sido fiable, pero con 37 años cumplidos el 21 de agosto, empieza a flaquear en algunos partidos claves. Por eso el club acelera negociaciones. Para junio de 2026, Lewandowski se marcharía libre. Laporta tiene tiempo para hacer el anuncio grande, con Julián si falla a Haaland, o con Haaland como gran tiro final si las cuentas cuadran. Y las elecciones empiezan a dibujarse por el horizonte. Desde dentro, algunos ejecutivos apuntan que ha ocurrido como con anteriores fichajes grandes. Primero se evalúa la viabilidad, se tantea con agentes y clubes, se analiza la respuesta de la afición, se mide el impacto electoral. De Haaland se dice que existe buena relación con su entorno, antes Mino Raiola, ahora el clan familiar, y que el mismo ha expresado admiración por Lamine Yamal, lo que reforzaría su llegada al Barça. Pero también hay cautela, el City no pondrá fácil su salida. Con Julián, ese trabajo prevacacional ya está más avanzado. El entorno tiene claro que este jugador busca un proyecto ganador, titularidad y evolución de cara al Mundial siguiente. Su cláusula es gigante, pero el Atlético sabe que si no gana títulos podría ceder. El Barça planea incluir jugadores o cláusulas para abaratar, aunque saben que será una negociación dura. En algún momento, alguien lanza la frase jocosa en una reunión informal: «Mira que si de aquí a 2026 traemos a los dos». Y se ríen, suena a chiste, pero nadie lo descarta al 100%, así de paranoico es este fútbol. Pero luego ese abrazo se rompe al instante, cuando recuerdan que si viene a Haaland seguramente no se puede pagar a Julián. O viceversa. El tema no da margen para sentimentalismos. Entonces llegamos a un escenario cercano al verano 2026, justo antes de la finalización del contrato de Lewandowski. Laporta debe decidir, anunciar a Haaland, el golpe más icónico, o alegar realismo responsable y cerrar a Julián, joven, con menor coste, homogéneo con el estilo Barça y sin dramas. Ambas vías tienen defensores. Hansi Flick, por ejemplo, podría decir en privado: «Con Haaland tenemos una referencia pura de 9 que aguanta físicamente muchos partidos. Con Julián, tenemos movilidad, presión, asociación, adaptación rápida al juego interior. La segunda opción me gusta más tácticamente». Laporta responde, y el impacto político y comercial, y Flick contesta: «Con Julián igual ganamos la Liga, llegamos lejos en la Champions, y gastamos menos en la ficha. Será un fichaje sólido». El presidente asiente y se queda pensando. Llega el gran día. Escenario ficticio. Laporta sube al escenario del club, ante miles de socios, previsto el anuncio del gran refuerzo si sale reelecto. Caen las luces, sale el clip emocional, imágenes de Lewandowski marcando, la transición de Yamal, Pedri, Cubarsí emergiendo, y aparece el nombre del nuevo fichaje. En un caso dice Erling Haaland, y el estadio estalla. En el otro dice Julián Álvarez, y también estalla.
La reacción es distinta. Haaland genera asombro mundial, Julián provoca abrazos y lágrimas de orgullo local. Se cuenta la segunda mitad de esa noche como el bombazo de la moderación y la planificación seria. Más allá de la contradicción aparente, hay coherencia. Laporta había prometido un nombre con impacto. Haaland sería el más llamativo. Julián sería el más coherente con la idea de estabilidad financiera y deportiva. De cualquier modo, el relato informativo es que Laporta ha movido su fichaje estratégico pensando en dos líneas: ambición y viabilidad. Y lo que se observa es que, a pesar de haber sonado a Haaland más en los medios, en los últimos meses Julián se perfila como la opción más realista, porque las fuentes del club ya hablan de luz verde para negociar con su entorno, negociaciones avanzadas sobre salario, cláusula, rol titular. Y la Junta está dispuesta a afrontar al menos unos 1,00150 millones por el si se puede cerrar esa operación sin quebrar el fair play. Al mismo tiempo, Haaland se mantiene como objetivo prioritario, pero condicionado a que las cuentas del club mejoren lo suficiente entre 2025 y 2026. En resumen, Laporta prepara su bombazo, un fichaje de campanillas para 2026, con Haaland como su gran aspiración si las finanzas lo permiten, y Julián Álvarez como la alternativa sólida, bien valorada y más plausible. El presidente ha decidido ahorrar este verano para poder lanzar el gran golpe en el futuro. La dualidad de planes permite mantener la ilusión y cubrirse frente a riesgos. Si Haaland se vuelve inalcanzable, Julián será la carta ganadora. Si a Haaland se puede pagar y Morales, la masa salarial, lo acepta, será el golpe icónico. Todo esto se cuenta con tono serio, pero no podemos evitar pensar que hay algo cómico en el drama. Laporta comprando opciones con nombres de estrellas, encendiendo la máquina del rumor y llevando las expectativas a un nivel casi cinematográfico. Mientras tanto, en una esquina del Camp Nou, alguien anota en una pizarra: Plan A, Haaland 180M más 30M / año. Plan B, Julián 120M más 10M / año. Economía. Ok, si Legua se va y se venden palcos VIP y derechos TV. Quién sabe si al lado habrá un bocadillo olvidado con jamón. La gracia y la grandeza está en que la narración no es fantasía, es un plan estratégico bien estructurado. La elección no es entre disparates, sino entre dos caminos, uno que podría ser épico, Haaland, y otro que podría ser pragmático y eficiente, Julián. Pero las dos opciones representan un bombazo en su forma, uno impresionante por impacto global, el otro sólido por retorno deportivo y estabilidad. Y aquí estamos, con Laporta preparando el mayor golpe desde el regreso de Messi, usando como promesa de campaña y pilar deportivo la contratación de un 9 de enorme peso. El suspense continuará hasta 2026. Mientras tanto, los barcelonistas pueden soñar con un goleador helado procedente de Manchester, o con un goleador caliente salido de Argentina. O quizá, con suerte, con muchos goles y equilibrio en ambos casos. Y es que hay una escena que no se suele contar, la del despacho presidencial cuando nadie más está mirando. Laporta, solo, con una hoja en blanco, una calculadora vieja con restos de tinta roja en los dígitos, y una pizarra donde se leen garabatos como FFP, Netspend, Roy y Haaland igual a Rockstar. En la mesa, un café medio frío y una carpeta marcada en bolígrafo con la etiqueta Proyecto 2026 candado. Dentro hay informes médicos, proyecciones de rendimiento, recortes de prensa y hasta un dibujo hecho por un becario en el que Julián Álvarez aparece montando una araña mecánica como si fuese una especie de Terminator de la Bombonera. Lo que se valora aquí no es solo la potencia goleadora. Laporta, por veteranía, sabe que en el Barça no basta con marcar goles. Hay que caer bien, entender el entorno, hablar sin decir tonterías, no llevar el pelo demasiado extraño ni responder a entrevistas con monosílabos que no se entienden ni en noruego antiguo. Haaland, por ejemplo, puede marcar 3 goles por partido, pero si llega al Barça y se pone a hablar del salmón de su tierra natal mientras la grada pide referencias a Messi, se puede generar cierta distancia emocional. Julián, en cambio, tiene ese ADN argentino que hace buen match con la idiosincrasia culé: entrega, garra, sonrisa fácil y una humildad que es marketing de por sí. Y hay más. En el club se analiza el impacto en vestuario. Se dice poco, pero hay una especie de termómetro interno que mide riesgo de tensión táctica. Haaland es un solista. Un tanque. Si se le ficha, el sistema se adapta a él, no al revés. Si tiene un mal partido y Yamal no toca el balón en 45 minutos porque todo se centra en el 9, puede que empiecen las miradas de reojo. Julián, por contra, ha jugado como punta, segundo delantero, extremo, media punta y hasta interior en el City. Tiene más registro coral. Se le ve como un buen compañero táctico. Flick lo sabe. Deco también. Y aunque Laporta sueñe con pancartas gigantes y portadas de revista,
tampoco es ajeno al equilibrio delicado de un vestuario de alto nivel. También está el factor lenguaje, tan infravalorado. Haaland se defiende en inglés y en algo que se parece al castellano cuando no está de mal humor. Julián, sin embargo, maneja el idioma como si fuera de la Masia. Es más, se cuenta que cuando estuvo en Barcelona con la selección argentina hace unos años, se bajó del bus, saludó con bona tarda y algún utillero del Barça pensó que era sobrino de algún directivo local. Esa familiaridad, ese carisma natural, pesa. No es solo un detalle de color. Es importante cuando sabes que tu fichaje tiene que salir a hablar tras un clásico, tras un penalti fallado o después de marcar un hat-trick en Champions. Y ahí entra otro asunto que Laporta, en sus ratos libres, analiza como si fuera un guionista de Netflix, el arco narrativo. Haaland es el villano convertido en héroe. El vikingo que viene a reconquistar la península con goles. Julián es el chico bueno que por fin encuentra su lugar en el mundo. Dos historias distintas, con públicos distintos. Haaland atraerá al aficionado internacional, a los patrocinadores de mercados emergentes, a la televisión japonesa. Julián reavivará el alma romántica del hincha clásico del Barça, el que suspira por jugadores con nombre propio pero sin ínfulas. Y no olvidemos los intangibles. Laporta tiene una obsesión con los intangibles. Se dice que una vez convenció a un patrocinador simplemente diciéndole que fichar a Ronaldinho fue una inversión en felicidad colectiva. Lo mismo ocurre ahora. Fichar a Haaland sería como traer un meteorito de otro planeta. Ilumina, asombra, destruye defensas y crea un cráter mediático del que se hablaría durante años. Fichar a Julián sería como encontrar petróleo en el patio de tu casa. No es tan espectacular, pero es tuyo, lo explotas con calma y genera riqueza real, no solo titulares. La diferencia entre ambos, y esto lo dicen incluso los que no entienden de fútbol pero sí de política, es que Haaland sería una estatua, Julián, un mural. El primero imponente, estático, perfecto pero frío. El segundo, dinámico, lleno de matices, con espacio para que otros se pinten a su lado. Y en eso, el Barça tiene antecedentes. A veces lo estático se vuelve una carga, lo dinámico te hace crecer. Además, hay variables menores pero no insignificantes. El peinado de Haaland, por ejemplo. Hay una corriente interna que teme que si llega al Barça, su trenza se convierta en tendencia y de repente tengamos a media plantilla con moñitos. El Barça ya pasó por fases estéticas complicadas, desde los días de peinados imposibles de Puyol hasta los rizos rebeldes de Deco. Nadie quiere otro efecto Neymar, donde cada entrenamiento parece una pasarela. Julián, por contraste, es de peinado clásico, corto, limpio, sin estridencias. Es el tipo de jugador que puedes presentar en un colegio y nadie se escandaliza. En todo este análisis se incluye incluso lo que no se puede planificar, la suerte. Sí, la suerte. Laporta, supersticioso empedernido, tiene una pequeña campanita de latón en su despacho que le regaló un monje tibetano en un viaje express a Andorra. Sí, a Andorra, nadie pregunta por qué. Se dice que la hace sonar cada vez que firma un contrato importante. Y que no ha fallado desde que la usó en la renovación de Pedri. La tiene lista para 2026. La duda es, ¿la hará sonar por Haaland o por Julián? Y no olvidemos el factor Leo. No el Messi deportista, sino el Messi símbolo. Su sombra sigue en el club. Laporta quiere que el fichaje encaje, no compita con ese legado. Haaland podría ser interpretado como un acto de ruptura. Julián, como una continuación natural, argentino, educado, trabajador, sin escándalos. Uno parece un rayo que lo parte todo. El otro, una llama que se enciende y se comparte. Finalmente, entre los papeles internos del club, hay algo que muy pocos han visto, una simulación de videojuego. Un analista del área de scouting generó un escenario FIFA-like. Se simuló una temporada entera con Haaland como delantero centro del Barça 2026-27. Resultado, 38 goles, 3 títulos. Luego se hizo lo mismo con Julián, 27 goles, 5 títulos. Y aunque nadie en la directiva va a tomar decisiones basadas en videojuegos, al menos no oficialmente, el archivo está guardado con una etiqueta peculiar, _no_es_real_pero_podría_serlo. Y en ese microcosmos narrativo se mueve el bombazo de Laporta. No es solo una decisión deportiva. Es política, simbólica, emocional, táctica, estética, institucional y sí, por supuesto, económica. Pero también es una historia que se cuenta, que se representa y que se convertirá en una leyenda más del club. Porque el Barça, incluso cuando no juega, siempre está contando algo. Y Laporta lo sabe mejor que nadie.
No es solo presidente, es, en parte, director de casting, guionista, productor ejecutivo y narrador omnisciente de la película infinita en la que se ha convertido el club. Y como buen narrador, no improvisa. Bueno, a veces sí, pero lo disimula muy bien con discursos épicos, sonrisas estudiadas y promesas que suenan a brindis al sol, pero que a menudo acaban cumpliéndose. O al menos quedándose cerca. Así que en este punto, el presidente ya tiene claro que lo que se avecina no es solo un fichaje. Es una decisión estética, una afirmación ideológica. Una declaración de intenciones, como cuando eliges entre escribir con estilográfica o con teclado mecánico. Ambas herramientas funcionan, pero el mensaje no se recibe igual. Y hay más elementos simbólicos aún no discutidos. Por ejemplo, la camiseta. No la actual, que parece inspirada en un mosaico de Antoni Gaudí hecho por un diseñador con jet lag, sino la que viene para 2026. En el departamento de marketing ya se han filtrado dos prototipos. Uno, más sobrio, pensado para combinar con una figura poderosa, imponente, un jugador que no necesita adornos, a Haaland. El otro, más alegre, dinámico, con guiños al Barça de los 90, diseñado para un perfil como el de Julián, que se mueva bien entre el recuerdo y el presente. Incluso la presentación, ese acto ceremonial que dura 15 minutos pero que define toda una narrativa, ya se ha esbozado con detalle. Si llega a Haaland, la idea es presentarlo de noche, con luces LED, drones, fuego artificial y una especie de remix orquestal del Can del Barça con sintetizadores nórdicos. Un evento que parezca mitad fútbol, mitad apertura de los Juegos Olímpicos. Si llega Julián, el enfoque sería más tradicional, día soleado, estadio lleno de familias, niños con la camiseta de Messi y Maradona, y él bajando las escaleras con una sonrisa y un Forca Barça tímido pero auténtico. Cada acto, pensado al milímetro. En los despachos, incluso la forma de negociar difiere según el nombre. A Haaland se le estudia con arquitectos financieros. Se habla con expertos de fiscalidad internacional, se actualiza un Excel cada 15 minutos, se revisan previsiones de inflación. Con Julián, el tono es más directo, casi artesanal. Se habla de valores, de crecimiento deportivo, de oportunidades. Uno es una operación quirúrgica con anestesia local. El otro, una comida de domingo con sobremesa larga y vino argentino. Y, por supuesto, se han medido los tiempos comunicativos. ¿Cuándo lanzar la bomba? ¿Antes de elecciones? ¿Después? ¿Filtrar nombres o mantener el suspense? ¿Tuitear una pista en clave como serpiente telaraña o bomba cabra? Laporta, gran maestro del lenguaje simbólico, lo sabe, un simple emoji puede mover más titulares que un comunicado oficial. Todo se juega en ese tablero invisible de gestos y silencios, donde una sonrisa en el palco es tan importante como un número en el balance. Pero volvamos a lo táctico. Porque mientras el relato se escribe con palabras, el fútbol se escribe con posiciones. Y aquí también hay matices jugosos. A Haaland, siendo un 9 puro, obligaría al Barça a modificar su estructura ofensiva. Lamine Yamal tendría que jugar más lejos del área, se sacrificaría cierta fluidez posicional, y la presión alta dependería de la voluntad del noruego de correr más allá de los primeros 15 minutos. En cambio, Julián permitiría mantener la estructura actual, rotar con Ferran o Joao Félix, asociarse con Gavi cuando esté de vuelta, e incluso ayudar a cubrir zonas que un punta tradicional no suele pisar. Es como la diferencia entre conducir un Ferrari o una moto trail, los dos corren, pero uno solo lo puedes meter por caminos de tierra. Incluso se ha proyectado cómo reaccionaría el entorno. Porque en el Barça, el entorno, ese ente invisible pero omnipresente, puede arruinar cualquier plan si no se le trata con mimo. Fichar a Haaland dividiría a la afición. Los nostálgicos de la Masia lo verían como una traición al estilo, los pragmáticos lo aplaudirían como una apuesta por la excelencia. Con Julián, habría más consenso, pero menos fuegos artificiales. Más estabilidad emocional, menos portada en The Times. Y sí, también se ha hablado con Xavi. Aunque ya no sea el entrenador, sigue siendo una figura con peso interno. Se le ha consultado de forma informal, y su opinión fue, como siempre, pragmática. El Barça necesita un 9 que se asocie, que entienda los espacios, que no rompa la armonía. Pero también necesita gol. Si conseguimos ambas cosas, perfecto. Si no, prioriza el sistema, no el ego. Laporta anotó esas palabras en su libreta, justo debajo de una frase que subrayó 3 veces, no hipotecar el club por una foto. Porque eso también ronda en el aire. El miedo al golpe de efecto que dura una semana pero te condena 3 años. Ya ocurrió antes. Más de una vez. Y el presidente,
que ya vivió los días dulces y las noches oscuras, sabe que la épica vende, pero la gestión sostiene. Por eso, y aunque no se diga en voz alta, hay un tercer plan. Un plan secreto, escrito con tinta invisible y guardado en la caja fuerte del despacho. No es ni Haaland ni Julián. Es el comodín. El por si acaso. Un perfil joven, menos mediático, más moldeable, que puede llegar sin tanta presión pero con potencial. Tal vez un Vitor Roque readaptado, un canterano repescado o incluso un fichaje sorpresa desde otra liga. No está definido. Pero existe. Porque Laporta siempre juega con 3 cartas, la visible, la deseada y la escondida. Y mientras tanto, el Camp Nou, en obras, pero con alma, espera. Los socios preguntan. Los medios especulan. Los rivales miran de reojo. Y Laporta afina su discurso. Porque no importa quién sea el elegido. Importa cómo se cuenta. Cómo se presenta. Cómo se hace creer que ese fichaje no solo marca goles, sino que define una era. Y en ese juego, Laporta no tiene rival. Y hasta aquí este recorrido por los entresijos del fichaje que puede cambiarlo todo en el Barça. ¿A Haaland, el martillo noruego? ¿O Julián, la araña argentina? Pase lo que pase, Laporta ya tiene el guión escrito. Ahora solo falta que tú lo sigas de cerca. Así que si te ha gustado este análisis, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y déjame en los comentarios, ¿a quién prefieres tú para liderar el ataque del Barça en 2026? Nos vemos en el próximo vídeo, y que siga el show blaugrana.